Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el dojo de mentalidad. ¿Cómo anda mi gente linda? Aquí comenzando con buen pie, ¿sí? Un programa más, programa número 16. Seguimos al aire desde San Martín de los Andes, desde Patagonia hacia el mundo. Y hoy, bueno, con un programa que es una bomba. Vamos a meternos hoy con, 4 bloques diferentes, como solemos hacer. A veces son 3 porque por ahí algún tema está muy bueno y nos explayamos y entonces le damos rienda suelta a la cuestión. Pero digo, hoy nos vamos a meter en este primer bloque japo con 2 conceptos como siempre de la cultura japonesa. Nos vamos a meter con el concepto Do, el camino como forma de vida, y Saho, la forma correcta de hacer las cosas. Después vamos a tener en resúmenes de libros, en el bloque de resumen de libro, hoy vamos a tener el arte de la felicidad de su eminencia, el señor Dalai Lama. Y nos vamos a meter en otro bloque de tópicos y otras hierbas con el tema del diálogo interno, ¿no? El diálogo interior. Y también otro tema increíble que es filosofía estoica, y hoy nos vamos a estar sobrevolando a nada más y nada menos que a Marco Aurelio. Después de un gran camino recorrido, pasando desde el primer escolarca del estoicismo hasta, bueno, esta opción de hoy, ¿no? Que es Marco Aurelio. Hemos recorrido ya 15 programas, ¿no? A 15 personajes del estoicismo increíbles, uno mejor que el otro, y hoy la verdad que estoy muy contento, no veía la hora de hacer este programa. Gente, nos vamos a meter entonces ahora en este primer bloque, ¿sí? En el primer bloque que solemos llamar bloque japo, ¿sí? Y nos vamos a meter con estos 2 conceptos que recién les conté. ¡Vamos! Las puertas del dojo están abiertas y nos metemos a entrenar, ¿sí? La idea de este programa siempre es tratar de elevar el nivel de conciencia, compartir tips, trucos, conceptos, reflexiones prácticas aplicables para la vida cotidiana, y de esa manera alcanzar mayores niveles de paz, mayores niveles de felicidad y por supuesto mayores niveles de desempeño en cualquiera de las áreas que quieras de repente, no dar un empujoncito, un salto cuántico. Bueno, para eso está el dojo de mentalidad. Nos estamos encontrando siempre todos los martes de 9 de la noche, 21 horas Argentina, hasta las 23, ¿no? Y en otros países, bueno, ahí siempre voy posteando las diferentes convalidaciones horarias, ¿no? Justo ahora, hace poco cambió la hora en Estados Unidos y bueno, algunos han cambiado relojes, siempre con los cambios de estación. Pero bueno, acá estamos firmes desde San Martín de los Andes y nos metemos entonces con este bloque japo. Vamos a meternos con estos 2 conceptos, ¿no? El camino como forma de vida y la forma correcta de hacer las cosas. Para este primer concepto, que es Do, ¿sí? El camino como forma de vida, digamos, seguramente, aunque no sepas de japonés, has escuchado, ¿no? Karate Do, y Kendo, ¿no? Y mucho por el lado de las artes marciales, ¿no? El Do, el camino. Cuando escuchamos la palabra camino, pensamos, por ejemplo, en una meta, ¿no? En un recorrido. Un camino sirve para llevar, digamos, algo a algún lugar o para llegar de un lugar a otro lugar, ¿no? A algún lugar. Pero en Japón
el significado es distinto. El camino no es solo el medio para llegar a un objetivo. El camino es la práctica misma de vivir mejor. ¿Sí? Por eso muchas disciplinas japonesas terminan en do, como bien te decía, ¿no? Yu-do, el camino de la suavidad. Ken-do, el camino de la espada. Aikido, el camino de la armonía. Shodo, el camino de la caligrafía. Sa-do, el camino del té. Y en realidad do es como, tiene como un palito, ¿no? Horizontal arriba del lado, y eso implica, digamos, que el sonido sea un poco más largo, ¿no? No es yu-do, sino que es yu-do, ¿no? Como alargan un poquito la vocal. Y si uno lo mira superficialmente, parecería que se trata de técnicas, ¿no? Pero en realidad, cada una de esas prácticas busca transformar al practicante. Un maestro de artes marciales no entra solamente para saber pelear, ¿sí? A un dojo, ¿no? No solamente entrena para defenderse, ¿no? Entrena para desarrollar presencia, para destilar su esencia, entrena para cultivar disciplina, entrena para aprender a dominar su mente. El combate quizás es solo una de las excusas, y se dice que, digamos, la parte marcial, dentro, por ejemplo, de un arte marcial, es la parte más burda, la parte más tosca, la parte más terrenal. El, digamos, dilema o la cuestión que se plantea, obviamente, dentro de esta filosofía, digamos, siempre digo, ¿no? La práctica entendida, la filosofía entendida como práctica, ¿no? Entonces no se concibe, digo, solamente ir a practicar una vez o 2 veces o 3 veces por semana, 1 hora, 1 hora y media, sino que la práctica es diaria y tiene que ver no solo con practicar en el dojo, sino con llevar la filosofía y los conceptos a la vida misma. Es decir, una técnica que podrías en un nivel avanzado resolver sin hacer tanta fuerza, utilizando un concepto, ¿no? muy elevado dentro del arte marcial, que es Chikara Onuku, ¿no? Vencer sin esfuerzo. Digo, ¿cómo hacer para obtener el mismo resultado sin utilizar fuerza, ¿no? Entonces es ahí donde, como filosofía de vida, el kendo, el judo, la bujinkan, el aikido, etcétera, etcétera, digamos, aplican de esa manera, ¿no? Entonces el combate es solo la excusa, como bien decíamos, y la parte física es la parte más burda. Pero, en realidad, lo más sublime es justamente llevar esto a un diálogo, cómo vencer sin esfuerzo, ¿no? ¿Cómo vencer una pelea? Pues no teniéndola. ¿Cómo usar esto, por ejemplo, para hacer un negocio, ¿no? Para hacer una transacción con alguien y negociar una oportunidad, un proyecto, un precio de algo que esté queriendo comprar, vender, ¿se entiende? Y así vamos extrapolando las cosas a la vida, ¿no? El verdadero trabajo ocurre en realidad dentro de la persona que es el practicante, la practicante del arte. Y en ese sentido el do no tiene nunca final, ¿sí? Es infinito y no hay un punto en el que uno diga ya terminé el camino, no hay dónde llegar tampoco, es una práctica constante, siempre hay algo más profundo que aprender, siempre hay un gesto más refinado, siempre hay una forma más consciente de actuar, de desenvolverse. ¿Se entiende? Por eso muchas personas practican la misma disciplina durante toda la vida. No porque no hayan aprendido, sino porque justamente, digamos, la práctica misma los sigue transformando. Paralelo con Occidente, por ejemplo, curiosamente, esta idea no es tan alejada, ¿no? Digamos, por ejemplo, los estoicos hablaban de algo parecido. Decían que la filosofía no era teoría, era entrenamiento. Epicteto, por ejemplo, que lo hemos tenido hace muy poquito, ¿sí? Aquí en el programa, comparaba la vida filosófica con el entrenamiento de un atleta, si se quiere. No basta con entender ideas, con regodearse en un trabajo intelectual y con leer o no expresar ideas sofisticadas que quedan muy bien, muy robustas y te hacen, ¿no? Tener cierta o cual postura, sino que también
hay que ejercitarlas todos los días. Y ahí aparece una conexión muy clara con el do, ¿no? Este concepto japonés del camino como práctica, del camino como práctica en la vida, ¿no? El conocimiento verdadero no tiene que ver solamente con mera información, tiene que ver eminentemente con la práctica, es práctica. Por ejemplo, podríamos poner algunos ejemplos cotidianos de este concepto do. Un músico que practica todos los días, no porque tenga un concierto mañana, sino porque la práctica misma lo mejora, y por el gusto también de performar, de tocar, ¿no? De sentir que uno de repente quizás domina muy bien. Bueno, ¿qué pasa si toco al doble de velocidad ahora lo que sé tocar? ¿Qué pasa si triplico mi velocidad? ¿Qué pasa si agrego y con la velocidad que estoy poniendo agrego tal o cual cosa en el medio, ¿no? Siempre digo, se puede, por el gusto de hacer algo, mejorar sin más, ¿no? Por la simple alegría y júbilo de mejorar. Un escritor, por ejemplo, que escribe cada día, aunque nadie lo publique. Un emprendedor que sigue, por ejemplo, trabajando en su proyecto, incluso durante años. O un deportista que entrena incluso cuando no hay competencia. Eso es el camino para los japoneses, ¿no? Eso implica, digamos, es una de las grandes acepciones generales, ¿no? Y ese significado particular que se le da a este concepto de do, de camino. Y no tiene que ver con una actividad puntual necesariamente, ¿sí? Es una forma de vivir. Otra aplicación práctica de do, por ejemplo, les dejo así como una suerte de ejercicio, un primer ejercicio, elegir un camino, no 10, 1 o 2 si querés. Puede ser el camino del conocimiento, el camino del cuerpo, el camino del arte, el camino del carácter. Y pregúntate con honestidad, ¿estoy realmente recorriendo ese camino? ¿O solo estoy, por ejemplo, esperando resultados? ¿Si estoy disfrutando del proceso o solo estoy, digamos, enfocado en los objetivos, ¿no? En el resultado, en el marcador, ¿no? En el récord, en cumplir con el plan? ¿Se entiende? Hacernos este tipo de preguntas, y obviamente te recomiendo, alerta spoiler, te recomiendo entre paréntesis, disfrutar del proceso. Está bien estar enfocados, enfocadas, ¿no? Pero está buenísimo disfrutar del camino. No todo es la cuestión del resultado, ¿sí? Vale la alegría y no la pena disfrutar cada paso del recorrido. Eso es haber vivido también, ¿no? Eso es estar justamente en esta frecuencia que proponen los japoneses de estar en do, ¿no? Viviendo de otra manera el camino. Por ejemplo, revalorizar la repetición, ¿sí? Durante una semana elegí una práctica diaria pequeña, un micro hábito, una micro tarea, ¿no? Ejemplo, leer 2 páginas, 5 páginas, 10 páginas, lo que vos quieras de un libro, ¿no? O por ejemplo, de repente entrenar 20 minutitos. No podés, no llegás con el tiempo, tenés fiaca, estás recién arrancando, mandale 10 minutos de práctica. O 5 minutitos de práctica. ¿No querés medirlo en minutos? Bueno, antes de cocinar, siempre como regla, 5 flexiones o 5 abdominales. Antes de meterte en la cama, 3 sentadillas. No sé, antes de meterte en la ducha, haces 2 subidas y bajadas de escalera. No sé, lo que vos te vibre, ¿no? De repente, empezás a revalorizar esta repetición, empezás a sostener en el tiempo durante una semana y de repente, no sé, de repente tenés un poquito más dura la pierna, ¿no? El brazo, estás como más tonificado, por ahí te cambia el estado de ánimo, ¿se entiende? Por ejemplo, escribir una página, si sos de los que te gustan o de las que te gusta escribir, digamos, no buscar una intensidad heroica y escribirte una novela de una sentada, pero proponerte buscar constancia, ¿no? Agarrar y escribir una página,
media página, un concepto, un párrafo. Porque el do, digamos, no se construye con explosiones de motivación también, ¿no? Tiene que ver con un diario transitar, con ir un momento a momento, con este disfrutar del proceso que hablábamos, que se construye justamente con repetición consciente, uno bien claro, bien clara, de en qué tipo de camino, ¿no?, va a transitar su vida. Así que me parece que un concepto bastante bueno, bastante lindo. Podríamos llevarlo a muchos otros sitios. El tema del do, traté de dar algunos ejemplos, algunas cuestiones prácticas, como para que vos lo puedas aplicar en tu vida, en tu cotidianidad. Y nos vamos a meter ahora con un segundo concepto aquí dentro del bloque Japo. Y este concepto, digamos que es sajo, digamos, se entiende como la forma correcta de hacer las cosas. ¿Hay una forma correcta de hacer las cosas? Y para muchas cosas sí hay formas correctas y formas bastante incorrectas de hacer las cosas. Entonces, digamos, por eso aparece este segundo concepto en las perlas de sabiduría, ¿no?, de Oriente, ¿no?, de este caso particular de Japón, y de este país del sol naciente, ¿no? Mientras Do, digamos, habla del camino, Sajo habla de la forma correcta de actuar. Podríamos traducirlo como etiqueta o protocolo, ¿sí? Pero sería, digamos, una traducción que, digamos, roza lo pobre, ¿no? Como, digo, porque Sajo no es solo, digamos, hacer las cosas de manera correcta en el sentido de los buenos modales, nada más, ¿no? Digamos, es la idea de que cada acción tiene una fórmula adecuada, ¿sí? Por ejemplo, una postura, un orden, no sé, un ritmo de ejecución en algo, ¿no? Andate de ritmo en una canción, te van a mirar todos los de la banda como, che, ¿estás? vamos de nuevo, ¿no? Hay una manera de hacer las cosas que seguramente tiene mejores resultados que otras, ¿no? En Japón esto se ve, por ejemplo, en gestos muy simples, como saludar o como entregar un objeto. El mero hecho de entregar una katana, ponele, cuando entregaban una katana, que esto se aprende en el dojo, por ejemplo, vos no entregabas una katana con el filo, viste que son curvos, es un sable curvo, más menos, ¿no? Y vos no entregabas el sable con el filo apuntando a la persona que se lo estabas dando. ¿Por qué? Porque había gente muy ávida, muy rápida para el desenvaine, y en épocas donde era común, digamos, y agua corriente el tema de utilizar la katana, no, podías peligrar tu vida y podías sufrir una traición. Entonces, esa cuestión protocolar de pasar una katana, que además no le dabas una katana a nadie, así porque sí, porque es un arma y es nada más y nada menos que la espada más filosa del mundo. Puede cortar una reja, ¿se entiende? Pero digo, esta cuestión de pasarse la katana, por ejemplo, que esto es parte de la cultura japonesa y del budo, sobre todo, y del camino del samurái, justamente acá aparece do, ¿no? Budo, el camino del guerrero. Bu, guerrero, guerrera, do, senda, camino. Entonces, digo, se pasaba con el filo, la katana, apuntando hacia quién, digamos, estaba dando la katana. En este caso, yo doy la katana a alguien, el filo tenía que apuntar hacia mí, porque si no, yo con la mano podía desenvainar rápidamente y el filo apuntaba hacia la persona y podía herirla. Entonces, digo, siempre tuvieron ellos protocolos y maneras, ¿no? La ceremonia del té, tienen unos pasos muy puntuales para tomar el té. Y así sucesivamente, digamos, saludar, ¿no? Entregar un objeto, como bien en este caso poníamos el ejemplo de la katana, cómo entrar en una habitación. Imagínate que esta cultura tienen un nivel de reverencia, y realmente no en la naturaleza, agachar la cabeza, ¿no? Inclinarte ante las demás personas, ante el otro, es un gesto que tiene que ver con la sumisión en el reino biológico, ¿no? De machos y hembras, ¿no? De alfas y de betas. El hecho de agachar la cabeza para diferentes ritos, diferentes cuestiones rituales, digamos, es muy simbólico, ¿no? Ahora,
dentro de lo que es, digamos, entrar en una habitación o conocer a otra persona, bueno, hay maneras de presentar respetos que son profundamente bien recibidas. Entonces, si vos no rompes ese tipo de protocolos, seguramente andes muy bien en países como Japón y en otro lado también, ¿no? Porque el tema del respeto, ¿no? Cuando se falta el respeto es bien notorio y no suele agradar demasiado a las personas, ¿no? Bueno, servir el té, ¿no? Como decíamos, ¿no? Todo tiene una forma, una mejor forma que cae mejor y que tiene mejores resultados, y después hay otras formas que pueden ser viables o parte de la realidad, pero, digamos, quizás a veces se nos antojan casi como un capricho, y bueno, digamos, es una manera de entrenar también la atención. Sí, el ejemplo clásico de la ceremonia del té, en la ceremonia del té japonesa, cada gesto está definido, ¿no? Cómo se toma el cuenco, cómo se gira, cómo se limpia el utensilio, digamos, a primera vista puede parecer exagerado, pero el objetivo no es la formalidad, el objetivo es que cada movimiento sea consciente. Tienen una caminata también que hacen consciente que de repente, no sé, un monje puede estar... Te hablo 7 horas para avanzar 100 metros. Es espectacular, ¿no? Volver a ser consciente la pisada, porque de repente, digamos, estamos como muy acostumbrados a caminar. No te planteas el caminar, camino bien, recto, apoyo a la planta, el talón. Pero bueno, hay una práctica de caminata que tiene que ver con la meditación también, en la cual, digamos, es impresionante el tema, ¿no? De lo exasperante que puede ser para alguien que lo ve de afuera y dice, che, pero este está re loco, ¿no? Este monje, ¿qué le pasa? Bueno, el gesto muchas veces, digamos, con presencia, se vuelve consciente, con presencia absoluta, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, los oficios. Un carpintero japonés aprende, por ejemplo, durante años cómo cortar la madera. ¿Vos viste el nivel de encastres que tienen ellos en las maderas? Es impresionante. De repente ni siquiera encolan la madera, ni le ponen quizás ni un clavo o un tornillo, en lugares donde nosotros lo dejaríamos, o sea, la esquina donde se unen los dos cabios capaz los dejaríamos de metal, de tanta cosa que le metemos capaz, ¿no? Ahí estoy exagerando, pero digo, la carpintería japonesa es bravísima, ¿no? Imagínate que son milenios de culturas que vienen desarrollando su arte en la construcción y en todo, en general, de un modo que por ahí, nosotros que por ahí somos culturas más nuevas, ¿no? Con otro tipo de identidad y de historia, pues no tenemos, ¿no? Y bueno, por eso también está bueno, digamos, sobrevolar diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes culturas para aprender, ¿sí? No solo, digamos, habla el carpintero japonés, digamos, de que el corte sea eficiente, sino que, digo, en su cultura, el tema de cómo cortar la madera también tiene que ver con el tema de la conciencia en el ser precisos, en el buscar la armonía en los cortes, en la construcción, en la composición, ¿no? O por ejemplo, un chef que aprende a cortar verduras con movimientos exactos. ¿Has visto cómo hacen sushi a la velocidad de la luz? Muchos sushi mans de Japón, con esas grandes planchas. Digo, es un arte, o el arte de hacer ramen, ¿no? Esa sopa que comen como con un huevito y unas verduras ahí, muy, muy rica. Un calígrafo, ¿viste? La caligrafía también, muy relacionada al arte de la espada. Allá es muy hablar de una cosa es casi hablar de la otra prácticamente, digo, y se entrena durante años, ¿no? El movimiento del pincel, y nosotros tanto para un pincel, y bueno, digo, son culturas distintas, ¿no? Digo, y para ellos hay una forma correcta, y eso transforma el trabajo en un arte, ¿sí? En un mundo donde quizás se está perdiendo los oficios, ¿no? Antes quizás venías de familias de carpinteros, o no sé, yo tuve la oportunidad de estudiar medicina china con un novena generación de médicos chinos, ¿no? Un chino
que realmente, no sé, digo, ¿conoces hasta novena generación de algún oficio de alguien? Entonces, esta gente habla de transformar el trabajo en arte y obviamente pondera el oficio y obviamente habla de que hay maneras muy refinadas de ejercerlo y de hacerlo, ¿no? La aplicación práctica del Sajo, por ejemplo, también, ¿no? Un primer ejercicio que podríamos dejar, ya dejando bastante claro el tema con los ejemplos, es elegir una actividad cotidiana, que puede ser preparar café, o puede ser, no sé, escribir, o puede ser prepararte tu mate, puede ser entrenar en algo, no sé, un arte marcial, atletismo, ir al gimnasio. Y empezá como a hacer eso con otro tipo de atención, ¿no? Con atención a la forma. Empezá a tratar de no hacerlo tan rápido, por ejemplo. Hacerlo y hacerlo bien son cosas distintas, ¿no? Entonces, de repente, fíjate qué podés, a raíz de poner más foco, más conciencia en eso que estás haciendo, ¿qué podés mejorar? Ejemplo, tu mate. Siempre se te inunda y quedan flotando todos los palitos. Bueno, empecé a probar el arte de dejar inflar la yerba, de poner una temperatura antes de tirarle la temperatura más caliente, diferente a la temperatura que va a venir después. Probá de estirar el mate de a poquito y dejarle la famosa islita que le dejan. Estoy hablando del mate porque es un digamos, un algo muy cotidiano para nosotros aquí en Argentina. Podríamos hablar del ritual de preparar el café. Un café, por ejemplo, molido, en vez de, no sé, machacar tu grano. ¿Alguna vez machacaste tu propio grano? ¿Compraste café en grano y lo moliste? O compraste café molido en vez de café torrado, ¿no? O trataste de decir, che, voy a buscar el café no sé qué, o trataste de averiguar cómo tostar tu propio grano de café y comprar bueno, digo, siempre hay un nivel más o varios niveles más que uno puede de repente hacer, incluso con lo mismo que uno tiene a mano, de repente uno lo puede hacer más bonito, más consciente, más duradero, más rápido, más lento. De eso se trata. Puede ser escribir también, puede ser entrenar y bueno, y hacerlo eso, con atención en la forma. No tiene que ver con hacerlo rápido, sino con hacerlo bien. Introducir pequeños rituales de orden. Antes de empezar a trabajar, por ejemplo, vaciar el escritorio, modo minimalista. Vaciarlo, ordenarlo, sacar todo lo que te distrae, lo que no vas a usar en el momento, ¿no? De repente, capaz que reducís a la mitad de objetos arriba del escritorio. O, por ejemplo, a la hora de cocinar en tu, no sé, en tu mesada, ¿no? En tu cocina. De repente, capaz que siempre hay muchos chirimbolos, cositas, objetos, condimentos, vasos, cosas secándose, ¿no? De repente, tener todo preparado y ordenado como para cocinar de otra manera, ¿no? Antes de hablar, por ejemplo, en una conversación importante, respirar profundo, en vez de hablar con nerviosismo, estar reactivo, de estar sudando, ¿no? Estar con miedo, ¿no? Tomas unas respiraciones. Antes de entrenar, ponele, preparar el espacio, no sé, barrer, pasar un trapito o limpiar si estás arriba de una colchonetita, de un mat o de un piso de goma eva, no sé. Digo, no son manías, son formas de entrenar la presencia, de hacer las cosas de un modo distinto, que de repente te pueden poner en otro nivel de excelencia, ¿no? Porque existen formas de hacer las cosas que pueden ser más correctas para trabajar ciertos aspectos o ciertos ámbitos de la vida, ¿no? Personal, profesional, digamos, porque cuando el gesto se vuelve conciencia, la mente en esos instantes, en esos momentos, se ordena. Y un poco para, digamos, hacer una integración final, digamos, podríamos combinar do y sajo, ¿no? Ahora aparece algo muy interesante. Estos dos conceptos se complementan. Do, dijimos que era el camino, ¿no? Es el camino. Y sajo es la forma correcta de caminarlo. ¿Se entiende? Uno da dirección, dice cuál es el camino, y el otro te da calidad, presencia, una manera de recorrer esa dirección, ese camino que elegimos. O que precipitó nuestras vidas, ¿no? Imaginemos a alguien que de repente decide recorrer el camino de la música. En su do, digamos,
en su camino, en su do de la música, digamos, él de repente aprende cómo practicar de una manera más correcta, más efectiva. Aprende postura, aprende, por ejemplo, la técnica, aprende a leer solfeo, aprende la disciplina del estudio. Y bueno, eso termina siendo, digamos, el sajo, ¿no? Sin camino, la vida se vuelve dispersa. Y sin forma, el camino se vuelve caótico. Entonces, como cerrando, digamos, este bloque, digamos, con estos dos conceptos, tal vez, digamos, una forma simple de resumir todo esto sea esta, digamos. La vida no es solo lo que hacemos, sino que también es cómo lo hacemos. El camino que elegimos y la forma en que caminamos ese camino que elegimos. Porque al final la transformación no ocurre cuando llegamos a algún lugar. Porque quizás no haya ningún lugar al que llegar, sino que sea el simplemente de, digamos, recorrer el camino, como decíamos, disfrutando del proceso de cada paso. Por supuesto, con cada paso nos va a llegar al próximo objetivo o al próximo logro y alcanzaremos otro nivel y así sucesivamente. Pero, digamos, esta transformación que, digamos, no tiene que ver, digamos, con que ocurra, digamos, por llegar a algún lugar, sino que ocurre en cada paso del camino, por simplemente trascender eso que estamos haciendo, transitar ese camino en cada paso que dimos. Y a mí me gusta mucho este concepto japonés que de la palabra sensei, ¿no? Sensei no es nada más y nada menos que una persona que ya ha recorrido el camino que uno está posiblemente comenzando a recorrer. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con no te apartes el suficiente tiempo de un camino y seguramente obtendrás la maestría, ¿no? Y la maestría de vivir, en este caso, la maestría de estar en paz con el camino que uno elige y la maestría de hacer eso de la mejor y de la más adecuada, hermosa, armónica manera, para que justamente sea un arte el vivir. Y eso es un poco lo que estos dos conceptos creo que nos proponen. ¿Qué les pareció? Este bloque Japo, yo creo que estos dos conceptos son una maravilla y por eso los traje para disfrutar con ustedes. Nos vamos a meter ahora en una pequeña pausa y a nuestro regreso nos vamos a meter con otro tema súper interesante, con un resumen del libro del Dalai Lama, un libro del Dalai Lama que no tiene desperdicio y que seguro lo van a disfrutar un montón. Así que, lo dicho, gente, nos vamos a meter en un programa ahora muy bonito para lo que viene, y nos vamos ahora en un espacio de tanda acá en la radio y a nuestro regreso ya nos metemos con eso que les contaba recién. Vamos, gente. Y continuamos aquí en Dojo de Mentalidad. Avanzando aquí en el programa. Saliendo en vivo por nuestro streaming para todo el mundo. Y sonando a través del dial de manera local. Un saludo para toda la audiencia. Antes de avanzar, bueno, quería mandar un gran saludo para toda la gente que anda escuchando por ahí. Sé que andaba mi amiga Carla por ahí. También estaba Nadia escuchando, fiel oyente, seguro estaba cocinando, comiendo algo rico o en vías de... ¿Quién más? Bueno, había varias que iban a estar ahí escuchando, pero yo les pasé el contacto a todos y a todas, les avisé. Y si no...
Si no de repente no pueden escuchar todo el programa completo, o si de repente quieren refrescar algún tópico, algún tema, lo pueden escuchar online en Spotify. Ahora estoy subiendo los podcasts de Dojo de Mentalidad, numerado por programa y separado por temas, así que lo van a poder escuchar sin ningún tipo de problema, y de hecho lo pueden recomendar a amigos, amigas, a alguien que realmente de repente crean que le puede hacer bien escuchar alguna reflexión o algo de la info que traemos aquí todas las semanas, todos los programas. Y próximamente además ampliaremos para YouTube, poniendo mucho más contenido que el programa de radio, ¿sí? En modo podcast, avanzando por un montón de temas. Nos vamos a meter después de este bloque Japo, de este primer bloque del programa, con este segundo bloque que es el bloque de resúmenes de libros, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a meter ahí de lleno y vamos a presentar el próximo libro. Y hoy tenemos un libro de un sujeto, de una persona muy, muy especial, un libro del Dalai Lama, El arte de la felicidad. Qué lindo, ¿no? La felicidad. El arte de la felicidad. Y creo que, digamos, en esta búsqueda universal, hay una pregunta que atraviesa toda la historia humana. No importa la cultura, ¿no? La época, ni tampoco ni la religión, ni la región. Todas las personas, de alguna forma u otra, buscan lo mismo, ¿verdad? Ser nada más y simplemente que felices. Pero bueno, cuando uno se detiene a observar la vida cotidiana, ahí aparece una paradoja, ¿no? The paradox. Todos buscamos felicidad, pero muy pocas veces aprendemos cómo cultivarla. Y ahí es donde aparece este libro, El arte de la felicidad. Un libro muy particular, porque, digamos, no es un tratado filosófico abstracto. ¿Se entiende? Es una serie de, por así decirlo, de conversaciones entre el Dalai Lama y el psiquiatra estadounidense Howard Cutler, ¿sí? La idea del libro es muy, pero muy simple, pero también súper tope de gama de profunda, muy profunda, ¿sí? Cruzar la sabiduría del budismo con la psicología moderna. Y para responder exactamente una pregunta concreta: ¿cómo se entrena una mente capaz de vivir con más felicidad? ¿Cómo hacemos para ser más felices, ¿no? ¿Cómo se entrena una mente capaz de vivir con más felicidad? Pero antes de esta pregunta, de esta gran pregunta, vamos a un poco a desandar este ovillo, ¿no? Este camino y a decir, bueno, de repente preguntarnos, ¿quién es el Dalai Lama? ¿No? El Dalai Lama actual, digamos, se llama Tenzin Gyatso, ¿sí? Y nació en 1935 en una pequeña aldea del Tíbet, en una familia campesina muy humilde. Cuando tenía apenas 2 años, monjes tibetanos lo identificaron como la reencarnación del Dalai Lama anterior. Ellos tienen un tema increíble que nosotros por ahí en Occidente no comprendemos en toda esta filosofía de vida del budismo, pero ellos pueden saber exactamente dónde van a ser, qué persona, con cálculos astrológicos, astronómicos. Es increíble, y pueden realmente sondear, buscar y saber dónde van a ser tal o cual persona, ¿no? En este caso el Dalai Lama
dónde va a reencarnar, en quién va a reencarnar y ubicarlo geográficamente. Y así fue, ¿no? Estos monjes tibetanos lo identificaron, lo fueron a buscar, porque se entiende que es la reencarnación del Dalai Lama anterior. Y bueno, dentro del budismo tibetano existe una tradición muy antigua, la tradición de los tulkus, ¿sí? Maestros espirituales que vuelven a nacer para continuar su trabajo espiritual aquí en la tierra. Y así fue reconocido como el 14º Dalai Lama, ¿sí? Durante siglos, digamos, el Dalai Lama fue líder espiritual y también líder político del Tíbet, ¿sí? Pero en 1959 ocurrió un hecho histórico muy, pero muy importante, que al día de hoy sigue siendo algo no para nada bueno, ¿no? China ocupa el Tíbet, ¿se entiende? Allá por los 60 casi. Y el Dalai Lama tuvo que exiliarse y desde entonces vive en la India, en una ciudad llamada Dharamsala, ¿sí? Con una H ahí intercalada, son nombres muy hindú, donde funciona, digamos, el gobierno tibetano en el exilio. Y a pesar de haber perdido su país, el Dalai Lama se convirtió igual en una de las figuras espirituales más importantes y respetadas del mundo entero. Tan es así que recibió un premio Nobel él allá por 1989. Y algo muy interesante, digamos, de su figura es que no habla solo para budistas. Y eso es algo muy importante, ¿no? Digamos, él habla para la humanidad toda, ¿no? Para la humanidad en general. De hecho, suele decir algo muy, muy simple, que dice, mi religión es la bondad, ¿sí? Y acá es donde, de algún modo, damos paso y nos metemos de lleno en la idea central de este libro, ¿no? De este libro hermoso que traemos hoy, que la verdad que es un tema para reflexionar, el tema de la búsqueda del arte de vivir, del arte de la felicidad, de la búsqueda del buen vivir, de esta paz duradera, de este estado interno, ¿no? Que tiene que ver con justamente esta idea central del libro, ¿no? El arte de la felicidad parte de una idea fundamental. Digamos, la felicidad no aparece por casualidad, ¿se entiende? No depende solamente de las circunstancias externas, es decir, de tener cierta cantidad de dinero, de tener cierta cantidad de objetos, casa, digamos, puesto en tal o cual empresa, ¿no? Digamos, no depende necesariamente solamente de circunstancias exógenas, externas a nosotros, ¿no? Es algo que puede entrenarse, dice él. El Dalai Lama lo expresa de una forma muy clara. La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones, de tus propias intenciones. Y esto cambia completamente la forma en que solemos pensar la felicidad. Muchas personas creen, digamos, que van a ser felices en un futuro, cuando logren ciertas cosas, cuando tengan más dinero, cuando tengan éxito, cuando consigan, por ejemplo, pareja, ¿no? Cuando resuelvan ciertos pleitos, ciertos problemas, ciertos contrapuntos o apuros. Pero el Dalai Lama plantea algo muy distinto. La felicidad no es una meta futura, es una habilidad mental. El primer tema del libro, digamos, la felicidad como entrenamiento, digamos, uno de los temas que creo que abre, ¿no? Esto que veníamos hablando anteriormente, ¿no? De que justamente es una habilidad mental, ¿no? Digamos, saca a relucir esto, ¿no? Uno de los puntos más interesantes del libro, que es que la mente puede entrenarse. Y por eso aquí estamos en el dojo de mentalidad. Un lugar, un espacio de práctica para tener mayores niveles de paz, satisfacción, felicidad, para tener diferentes niveles de desempeño en todas nuestras áreas de nuestra vida y
tratar de vivir mejor es como el gran objetivo, y por eso traemos este tipo de literatura, este tipo de tópicos, este tipo de temas, ¿no? Porque justamente, digamos, en relación con este libro, ¿no?, del Dalai Lama, digo, que dice que la mente puede entrenarse, al igual que el cuerpo, ¿se entiende? Se puede entrenar la mente. Entonces, si alguien quiere desarrollar un músculo, ¿qué hace? Tiene que entrenar, ¿no? Levanta una pesa, hace un ejercicio, lo repite, cuida la postura para no lastimarse y rendir en el tiempo y en el espacio, porque de nada sirve también hacer todo en un día, matarte y después quedar hecho polvo y no poder hacerlo más. Entonces, digamos, así como entrenamos y desarrollamos el músculo, y se puede hacer de una manera correcta, digamos, si alguien quiere desarrollar calma, por ejemplo, compasión o estabilidad emocional, también va a tener que entrenar y se puede lograr. Y el Dalai Lama explica que muchas emociones negativas nacen justamente de hábitos mentales, ¿sí? Ansiedad, enojo, celos, miedo, ¿sí? Son patrones que se repiten en la mente. Pero si esos patrones se pueden aprender, también se pueden transformar o se pueden desaprender, ¿no? Hoy la neurociencia, por ejemplo, lo confirma. El cerebro tiene plasticidad, tenemos neuroplasticidad, es decir, podemos cambiar con la práctica, podemos adaptarnos, podemos hacer una parte más robusta, más fuerte, podemos hacer muchas más cosas de las que creíamos antes que no, en la que decíamos hasta cierta edad no se puede aprender, hasta cierta edad sí, tantas, digamos, neuronas se mueren y no se pueden, y todo eso ya se sabe que no es así, ¿no? Y el budismo, por ejemplo, lleva trabajando en esto más de 2000 años, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, algo deben saber, mis queridos hippies, ¿sí? Algo deben saber ahí por el Tíbet, algo deben saber el budismo, y justamente digo, por eso estos temas hay que tener la amplitud de miras, de corazón, de mente, ¿no? Estos temas es importante reflexionarlos, es importante trabajarlos, refrescarlos, si ya lo tenías claro, a veces nos olvidamos o se tapan con el polvo del tiempo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, entender que podemos practicar, que podemos mejorar, que podemos transformar, ¿se entiende? Un poco habla de este tema, ¿no? El entrenamiento que propone en el primer tema del libro. En un segundo tema, por ejemplo, vemos el tema de la compasión, que es uno de los pilares del pensamiento del Dalai Lama. Acordate que él decía que su religión es la bondad, ¿sí? Uno de los pilares del pensamiento es la compasión para el Dalai Lama, pero no entendida como lástima. Sino compasión significa reconocer algo muy sencillo, algo muy simple. Todos los seres humanos desean ser felices y evitar el sufrimiento. Grabátelo. Yo soy otro tú, el otro es otro vos, ¿sí? Entonces, digamos, todos desean ser felices y evitar el sufrimiento, de algún modo, ¿no? Y cuando, digamos, entendemos eso profundamente, ahí cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. El Dalai Lama dice algo muy interesante: si quieres que otros sean felices, bueno, si quieres que otros sean felices, digamos, tenés que practicar la compasión. Y si querés, si quieres, ¿no?, ser feliz, si querés vos ser feliz, si quieres tú ser feliz, tenés que practicar también la compasión. ¿Se entiende? Esto puede parecer, digamos, paradójico, porque muchas veces pensamos que la felicidad viene de enfocarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas nada más, pero ocurre lo contrario. Cuando una persona vive encerrada en sus propios problemas, en su mente se vuelve más pequeña todavía y más aislada, ¿no? Y la compasión justamente amplía la perspectiva. Entonces es importante esto que dice de la compasión,
Por supuesto, leer el libro es mucho mejor, es mucho más extenso y es un placer y un privilegio. Acuérdense siempre que lo pueden descargar en formato de PDF, pueden encontrar audiolibros, resúmenes, o comprarlo el volumen o pedirlo prestado, sacarlo en una biblioteca, ¿no? No necesariamente tienen que salir a comprarlo si no tienen ahora el dinero o no es la prioridad, pero digo, si lo quieren leer, seguramente lo puedan hacer de una u otra manera. Como yo les doy un resumen, un pantallazo general, pero si quieren profundizar, por supuesto, siempre tienen ahí el libro a mano, y si alguien no lo consigue por lo que sea, me lo pide y yo se lo paso, ¿sí? A través del Instagram de Dojo de Mentalidad, por el WhatsApp de acá de la radio, etc, etc. Y bueno, digamos, el tema, por ejemplo, un tercer tema, ¿no? De la mente y las emociones, es otro tema central del libro, y es la relación con nuestras emociones, ¿no? Digamos, el Dalai Lama no dice que las emociones negativas desaparezcan, eso sería irreal, ¿no? Pero lo que propone es cambiar nuestra relación con ellas, con las emociones negativas. Por ejemplo, cuando aparece el enojo, muchas personas reaccionan inmediatamente, ¿sí? Pero el Dalai Lama dice o sugiere algo distinto: observar la emoción, entender de dónde nace y preguntarse si realmente vale la pena o la alegría alimentarla, ¿sí? Muchas emociones negativas funcionan como fuego. Digamos, si les agregamos combustible mental, obviamente, ¿qué sucede? Pues crecen, ¿sí? Y si no lo hacemos, pues obviamente se disipan. Entonces, aprender a poner foco, aprender a utilizar la respiración, aprender a no estar tan reactivos, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Empezar a ser conscientes de qué sucede cuando tenemos este tipo de impulsos, o de dónde salen este tipo de emociones, si realmente preguntarnos si realmente nosotros queremos sentirnos mal. O sea, realmente si te pones a pensar, che, ¿vos realmente te querés enojar? ¿Tenés ganas de enojarte? ¿Tenés ganas de estar triste? Digo, bueno, esta cuestión de entrenar la mente, que habla el Dalai Lama, entrenar tu mente para empezar a acecharte, empezar a observarte, para empezar a tener amortiguadores, ¿no? Desarrollar protocolos para no terminar vaciado, ¿no? Por el enojo y terminar peleándote, rompiendo, arruinando situaciones, rompiendo vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, importante ahí poner un poco de foco y de amor y de compasión justamente con nosotros mismos, con nosotras mismas, y por supuesto con los y las demás, ¿no? Por ejemplo, un cuarto tema es el tema del sufrimiento, un tema bastante candente a la orden del día, mucha gente sufriendo por esta cuestión, ¿no? El Dalai Lama no propone una felicidad ingenua, eterna, no dice que la vida vaya a ser fácil o que sea fácil, ¿sí? De hecho, él mismo perdió su país y atravesó un montón de cuestiones, como te digo. China invadió el Tíbet, él se tuvo que ir a vivir a la India, él y toda su séquito, digamos, toda su gente. Y él vive exiliado hace más de 60 años, ¿se entiende? Pero una de las ideas más profundas del libro es que el sufrimiento también puede transformarnos. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones: cerrar el corazón o dejarlo abierto, o abrirlo. Y algunas personas se vuelven más amargas, mientras que otras se vuelven más sabias. Y la diferencia no está solo en lo que ocurre, en lo que vivieron esas personas, en lo que tuvieron que afrontar. Está en cómo respondemos ante eso que aconteció, ante eso que nos abordó, ante eso que nos sucedió y devino. ¿Se entiende? Un poco para tratar, a mí me encanta, soy fan de llevar a la práctica, ¿no? Aquí, digamos, en Dojo de Mentalidad, lo importante es analizar las ideas, reflexionar, empaparnos, tomar las principales enseñanzas de diferentes vertientes, corrientes, culturas, escritores, filósofos, psicólogos, etc., etc., y
pasar a la aplicación práctica, ¿no? Por eso siempre cerramos con algo de aplicación práctica, para justamente entrenar la mente, igual que entrenamos el cuerpo. Proponete hacer 5 o 10 minutos al día de silencio. ¿Sí? Silencio. Reflexión. O, si se quiere, meditación, ¿no? Que hoy en día está un poco más de moda o es un poco más natural, más común de escuchar que hace muchos años, ¿no? O que antes. Digamos, todo este silencio, esta reflexión o esta meditación que practicas 5 o 10 minutos al día pueden cambiar mucho la calidad del ruido mental que tenés, de la calma que tenés, ¿sí? Entonces, proponete comenzar a tener algún momento de reflexión, algún momento de silencio, algún momento de meditación. Y por qué no de agradecimiento, ¿no? De balance de las cosas. Una segunda práctica que podemos llegar a en línea de lo que dice el libro, de lo que propone, cómo mitigar, cómo entrenar la mente, ¿no? En este caso la meditación, que parece que no haces nada, estás en silencio, estás entrenándote para la paz, estás entrenándote para la conciencia, estás entrenándote para estar alerta, disponible, ¿sí? Para tener otros niveles más óptimos de foco, de calma, ¿se entiende? De agudeza mental, para acusar los sentidos inclusive, ¿no? Y muchas otras beneficios y bondades que tienen el simple hecho de la meditación, de practicar este silencio, ¿no? Una segunda práctica, por ejemplo, cambiar la perspectiva. No, venís pensando de la misma manera. Yo le decía hace unos años y le quedó grabado a una amiga, empezá, cuando tengas algo, parate arriba de una silla y pensá sobre eso parado arriba de una silla. O arriba de una tapia, de un muro, de un tapial, o de un árbol. Y vas a ver cómo te cambia la perspectiva. Pensalo haciéndola vertical. ¿Se entiende? Vas a ver que se te ocurren otro tipo de cosas. Cambiar la perspectiva, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aparece un problema, ¿no? Preguntarte algo simple, ¿no? Te lo puse muy gráfico de una manera física, pero cambiar la perspectiva, simplemente sentado en tu silla, ¿no? O pensando como de costumbre, ¿no? Puede hacerte una gran diferencia en las cosas. Entonces, esto realmente, digo, ¿va a importar dentro de 5 años? Me puedo preguntar, por ejemplo, ante algo que sucede, ¿no? Que de repente nos estamos afanando, estamos problematizando una situación, y ese es otro gran error, ¿no? Transformar en categoría de problema cosas que ni siquiera lo son. Digo, pero esta pregunta tan simple de cambiar la perspectiva, de decir, che, ¿esto realmente me va a importar dentro de 3, 5, 10 años? ¿Esto realmente me va a hacer la diferencia o no? Y si no te hace la diferencia, bueno, no te hagas problema, ¿se entiende? A veces hay muchas preocupaciones, y a veces, haciéndote esta simple pregunta, esta preocupación pierde fuerza, pierde mucha fuerza, ¿se entiende? Pierde todo tipo de brillo si lo tenía, y cae, y tiende a caer al vacío, como caen incluso muchas conversaciones y muchos pensamientos sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Así que para reflexionar, digo, cuando las vemos de una perspectiva más amplia, todo puede cambiar, ¿no? Y cambiar para mejor, además, son cosas diferentes. Así que, para reflexionar. Una tercera práctica, una posible línea de práctica que dejamos es, por ejemplo, para cultivar la compasión, en la línea de lo que es este libro del Dalai Lama que trajimos hoy. Son pequeños actos de bondad cotidiana. Como decía el Dalai Lama, mi religión es la bondad. Qué lindo, ¿no? Que cuando la gente es buena con nosotros, qué bueno, qué bien se siente, ¿no? Entonces, de repente, digo, cultivar la compasión, tener pequeños actos de bondad cotidiana. Por ejemplo, escuchar a alguien. La gente a veces necesita que le escuchen, ¿no? Ayudar, dar una mano. Te piden una mano, hacete el tiempo, da una mano. Incluso a veces puedes preguntar, che, ¿necesitas algo? Voy para allá, ¿querés que te compre algo? No sé. Practicar la paciencia, por ejemplo. Ser paciente, ser bondadoso en ese sentido con los demás. Es importante. Esos gestos, digamos, no solo benefician a otros. Adivina a quién también le hacen bien. A vos. ¿Sí? También cambian nuestro propio estado mental. ¿Se entiende? Entonces, practicar la bondad puede ser algo muy bueno, y contra más
das, a veces más tenés. Había un señor una vez en Barcelona, me acuerdo, estaba tomando yo un café, en un lugar, en una avenida, ahí por ahí, y de repente, bueno, había un señor al lado, bastante avanzado en edad, canas sinónimo de sabiduría para mí, muchas veces, a veces no, pero digo, la experiencia del vivir, ¿no? Entonces le pregunté, don, si usted me tuviera que dar un consejo, ¿cuál sería para la vida? Y el señor me dijo, haz el bien sin mirar a quién. Fantástico. Gente, hasta aquí, digamos, un breve resumen del libro, de este libro tan lindo que realmente te inspira, te hace sentir bien. Este libro del Dalai Lama sobre la felicidad como un arte, ¿no? Sobre el arte de la felicidad. Y espero que les haya gustado. Y un poco a modo de cierre ya, despidiéndonos de este bloque y despidiéndonos de este libro, tal vez, digamos, la enseñanza más simple del libro sea esta. La felicidad no es algo que encontramos afuera, no es algo que se compra, no es algo que está a la venta, es algo que cultivamos adentro, muy, muy dentro nuestro, en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón, desde nuestra esencia. Y no depende solo de lo que te pasa, nos pasan muchas cosas y nos pasarán tantas otras. Nos han pasado y nos pasarán. Pero depende más bien de cómo entrenamos nuestra mente y nuestro corazón. Y quizás por eso el Dalai Lama dice algo muy simple: el propósito de la vida es ser feliz. Pero esta felicidad, esa felicidad, no aparece súbitamente, no aparece de la nada, no aparece sola. Se aprende a vivir, se aprende a ser feliz, se practica la felicidad y se construye día a día. Y es nuestra propia responsabilidad, día a día. Un libro con un mensaje maravilloso. Me parece que nos damos algunos lujos aquí, en estos tiempos que vuelan, en estos tiempos que corren, nos damos el lujo de poder tener resúmenes de una eminencia como el Dalai Lama. Espero que hasta acá les haya gustado el Dojo de Mentalidad, un programa donde siempre vamos a traer conceptos para ir explorando, donde siempre vamos a ir trayendo conceptos para ir, digamos, conquistando esa paz, ese estado de júbilo, ese estado de alegría, para vivir mejor, para practicar el arte de vivir. Gente, nos metemos en un espacio de tanda y a la vuelta seguimos con otro bloque para más aquí en Dojo de Mentalidad. Y seguimos aquí en Dojo de Mentalidad. Avanzando aquí en el programa, ya comenzando el tercer bloque. Puertas del dojo abiertas, todas y todos invitados a entrenar. Y aquí ya para abrir entonces este tercer bloque, un bloque que tiene que ver con filosofía, un bloque que tiene que ver con estoicismo, un bloque que es una bomba. Porque hoy nos metemos nada más y nada menos que con el señor, con el gran emperador estoico, con el señor Marco Aurelio. Y bueno, es el final, digamos, de un largo camino filosófico, ¿sí? Hoy llegamos, digamos, a una figura extraordinaria, ¿sí? Dentro de la historia del estoicismo. Una figura que cierra, de alguna manera, un recorrido filosófico casi
de 5 siglos. ¿Sí? Un recorrido que comienza en Atenas. ¿Se acuerdan? Cuando trajimos allá por los principios del programa a Zenón de Sitio, bueno, con este primer escolarca del Estoa, del estoicismo. Después pasó por Cleantes de Asos, Crisipo, luego por el estoicismo medio, Panecio de Rodas, Posidonio de Apamea, y más tarde llega a Roma con Séneca, Musonio Rufo, Cicerón, Epicteto, ¿sí? Que lo tuvimos hace muy poquito en el programa anterior, y finalmente llegamos a Marco Aurelio, el emperador filósofo, un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo antiguo, o por lo menos uno de los más poderosos, o el más poderoso de Occidente, y que sin embargo, digamos, escribió uno de los libros más íntimos y reflexivos de toda la filosofía: Meditaciones. ¿Han tenido la ocasión, se han tomado el privilegio de leer las Meditaciones de Marco Aurelio? Si no lo han hecho, están comiendo polvo. Lo pueden escuchar en audiolibro, lo pueden ver de resúmenes, lo pueden buscar en PDF, lo pueden encontrar en alguna biblioteca pública, lo pueden comprar. Meditaciones no tiene desperdicio, gente. Es muy bueno acceder, ¿no?, al diario íntimo de un emperador. ¿Se entiende? De un emperador estoico. Y eso, bueno, nos lleva directo a la vida de Marco Aurelio, esta cuestión íntima, ¿no? Esta cuestión de intimidad que estamos teniendo aquí con Marco Aurelio en el dojo de mentalidad. Nos hace, bueno, también ver en qué contexto, dónde nació. Él, digamos, Marco Aurelio nace en Roma, allá por el año 121 después de Cristo, ¿sí? Desde muy joven, él fue educado dentro de la filosofía estoica. Su maestro más importante fue Junio Rústico, ¿sí?, quien le introdujo en las enseñanzas del grande de Epicteto, que hemos tenido hace nada acá en Dojo de Mentalidad. Algo muy, digamos, interesante de Marco Aurelio es que él no nació emperador, ¿sí? Fue adoptado por Antonio Pío, uno, digamos, de los emperadores más respetados de Roma, dentro de un sistema de sucesión bastante particular, ¿no? Muy particular, porque, digamos, donde los emperadores elegían y adoptaban a su sucesor, ¿sí? Durante años, Marco Aurelio fue preparado para gobernar, ¿sí?, pero también para vivir con disciplina filosófica. Y cuando finalmente, digamos, llega el poder, ¿no? Llega al poder él, allá por el año 161, Roma atraviesa una época bastante difícil, ¿no? Muy difícil. Guerras constantes en las fronteras, plagas, crisis políticas. Pero sin embargo, digamos, en medio de todo ese caos, Marco Aurelio encuentra tiempo para escribir reflexiones personales, notas privadas, si se quiere, ¿no? Recordatorios para sí mismo, para su yo del futuro, si se quiere, ¿no? Para nuestro yo de este presente. Esos escritos nunca fueron pensados para publicarse, eran un ejercicio filosófico meramente personal, digamos, era un diálogo interior volcado a una hoja, ¿sí?, al papel. Y hoy conocemos ese texto con el nombre de Meditaciones, y es uno de los libros más leídos de la historia del estoicismo, sin lugar a dudas, ¿sí? Un poco compartiendo así perlitas, ¿no?, como una anécdota. Hay una escena histórica muy interesante sobre Marco Aurelio. Cuando era joven y todavía no era emperador, su maestro estoico, Junio Rústico, le entregó algo que cambiaría su vida, ¿sí?, que le cambió la vida por completo. Le dio los escritos de Epicteto, ¿sí?, un esclavo. Epicteto nació esclavo, un esclavo liberado
que enseñaba filosofía en Grecia. Imaginen la escena, ¿no? El futuro emperador de Roma aprendiendo filosofía de alguien que había sido esclavo. Eso dice mucho sobre el espíritu del estoicismo, porque para los estoicos la sabiduría no dependía del poder, dependía del carácter. ¿Se entiende? Y un poco, digamos, una paradoja fascinante, porque hay algo profundamente interesante en Marco Aurelio. Era el hombre más poderoso del mundo. Había que estar en sus pantalones, ¿no? En sus sandalias. Tenía ejércitos, territorio, riqueza. Pero en sus escritos encontramos todo lo contrario al orgullo. Encontramos humildad, recordatorios constantes, incluso de fragilidad humana, ¿se entiende? Una idea central del estoicismo, la verdadera libertad, digamos, no depende del exterior, sino que depende del dominio de la propia mente. Un poco, otra anécdota, hay, digamos, otra imagen muy poderosa de Marco Aurelio. Muchas de las reflexiones que hoy leemos, ¿no?, en meditaciones, en este texto del que hablamos, no fueron escritas, digamos, en un palacio tranquilo, ¿se entiende? Fueron escritas en campamentos militares, en pleno trajín, ¿no?, en pleno quilombo, en plena frontera del imperio, durante las guerras contra los pueblos germánicos. Imaginen la escena, ¿no? En medio de todo ese bardo, en medio de todo ese escenario, de un emperador comandando ejércitos, ¿se entiende? Y al mismo tiempo escribiendo en su cuaderno recordatorios como estos: no te irrites con los demás, no pierdas el control de tu mente. Es decir, mientras gobernaba a un imperio, también estaba tratando de gobernarse a sí mismo, ¿no? Para siempre un poco reflexionar y también tener a mano el contexto de la época y de las cosas que sucedían y de por qué también esta avidez, ¿no?, de retratar o de hacer el ejercicio filosófico, ¿no?, o de escribir y de estar ahí. Imagínense estar en los zapatos de este hombre, ¿no? Una primera idea central que él justamente profesaba y que obviamente es parte de la filosofía del estoicismo es dominar la propia mente. Sí, como decía el Dalai Lama, se puede entrenar la mente, ¿no? Y Marco Aurelio escribe algo muy famoso: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase resume, digamos, el corazón del estoicismo. Digo, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Entonces, digamos, intentar controlar lo incontrolable genera sufrimiento, evidentemente, genera fricción, genera algo totalmente tirante, ¿no? Algo muy tirado de los pelos, como se dice popularmente, ¿no? Pero aprender a gobernar la propia mente, eso sí está en nuestras manos. Es algo que hay que entrenar, es algo que hay que practicar. Una segunda idea bastante potente de la que hablaba Marco Aurelio, este emperador estoico, era la impermanencia, ¿sí? Otra reflexión recurrente, digamos, que Marco Aurelio tenía era justamente, digamos, el recordatorio constante de que todo pasa. La fama pasa, el poder pasa, la vida pasa, ¿se entiende? Marco Aurelio escribe: todo lo que ves cambiará pronto, y pronto tú mismo desaparecerás. Lejos de ser una frase pesimista, digamos, esto para los estoicos tenía un efecto liberador. Si todo justamente es transitorio, como bien decíamos, no vale la pena vivir atrapado por el ego, ni por la obsesión por el reconocimiento por parte de los demás. Esta cuestión de solamente valer en la medida en que los demás, digamos, te dan like, te saludan o te pegan la palmadita. Entonces, digamos, me parecen ideas bastante potentes, ¿no? Todo lo que ves cambiará pronto. Y pronto tú mismo desaparecerás.
Una tercera idea, por ejemplo, vivir de acuerdo con la naturaleza, que me parece que es una constante también en la filosofía. Habla de que para los estoicos, digamos, la naturaleza no significa solo, por así decirlo, el mundo físico, ¿sí? Significa también el orden racional, si se quiere, del universo. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica vivir con virtud, con justicia, con templanza, con coraje. Marco Aurelio lo expresa de forma muy simple. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. ¿Se entiende? Es decir, el ser humano no está aislado, forma parte de una comunidad y su conducta debe contribuir al bien común. Tan simple como eso, ¿no? Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. ¿Qué tal? Digo, esa tercera idea, que también nos lleva a una cuarta idea, ¿no? La responsabilidad personal. Y de esto, todos estos temas también se hablan de diferentes ángulos, básicamente más o menos de lo mismo, con diferente enfoque, desde un montón de literaturas, de filosofías, ¿no? Y está buenísimo poder ver también en los diferentes, digamos, gradientes del mismo tema, de la misma cosa, del mismo objeto de estudio. Con el tema de la responsabilidad personal, digamos, una de las cosas más poderosas de las meditaciones de Marco Aurelio es que, digamos, él nunca culpa al mundo, ¿sí? Nunca se presenta como una víctima. Todo lo contrario, al contrario, digamos, se recuerda constantemente a sí mismo que debe mejorar su propio carácter, ¿sí? En un pasaje, él escribe, cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, pero no pueden dañarme, porque compartimos la misma naturaleza humana. Es un recordatorio radical de autocontrol emocional, ¿sí? Y un poco para pasar todas estas cuestiones más bien a aplicaciones prácticas, saliendo de las frases textuales, ¿no? de las citas de libros, de los grandes pensamientos, digamos, un poco, entrando más bien en la práctica. Una primera práctica estoica, por ejemplo, podría ser no separar lo que depende de vos de lo que no depende de vos, ¿no? Muchas preocupaciones desaparecen cuando hacemos esa simple distinción. Muchos conflictos, malestar, ¿no? Desaparece automáticamente. Entonces, separar lo que depende de uno y lo que no depende de uno muchas veces hace que bajen la ansiedad, el estrés, el enojo, la irritabilidad, ¿no? La ira, digamos, la tristeza, etcétera, etc, etc, como dice una amiga mía. Una segunda práctica, por ejemplo, recordando este concepto de la impermanencia, ¿no? Recordar justamente la impermanencia, que tiene que ver, digamos, no con deprimirnos, no es para un ejercicio recordar la impermanencia para deprimirnos, sino sino para valorar mejor justamente el presente, ¿sí? Para atesorar esta vida, estos momentos, el estar vivos, ¿no? Una tercera práctica posible que tiene que ver con entrenar el carácter. Los estoicos, digamos, no buscaban la comodidad. Buscaban más bien, si tenían, y les dabas a elegir, por supuesto, en su punto cardinal estaba la virtud. ¿Se entiende? Buscaban virtud, ser más justos, más disciplinados, más conscientes. Y, digamos, estas prácticas que parecen tan simples, bueno, llevan su energía, ¿no? Llevan su tiempo, su determinación. Ponete a ser más justo, bueno, podés practicar toda tu vida, ¿no? Puedes practicar tu disciplina también, hasta el hartazgo, hasta que desfenezcas, hasta que no estés más entre nosotros, digamos. Y no se acaba la virtud, aún así por eso, ¿no? Un poco haciendo algunas citas breves, que resumen su filosofía, un poco más llegando al cierre, antes de alguna anécdota breve que les voy a compartir. Por ejemplo, había una frase que dice: la felicidad de tu vida
depende de la calidad de tus pensamientos. Decime si no es fantástica y no es a la vez súper verdadera esta frase. Y si no crees que sea así, reflexionala y pensala, y después fíjate si no constatás o no comprobás que efectivamente es así. Vamos de vuelta. La filosofía de tu vida, la felicidad de tu vida no depende de la calidad. Lo estoy diciendo mal, me estoy confundiendo. Sería así: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Fíjate, ¿no? ¿Cuántos prejuicios tenés por día? Por ejemplo, ¿te preguntaste alguna vez, te paraste a detenerte cuántos prejuicios tenés? ¿Cuántas veces rotulás y etiquetás a un tercero, a otra persona o a vos mismo? Es infernal, ¿no? La cantidad de tiempo y energía que gastamos en un ejercicio que la verdad que no tiene asidero tampoco, porque es totalmente subjetivo, no es real, ¿no? Gordo, flaco, tonto, estamos todo el tiempo, ¿no? Teniendo prejuicios de alguien que ni siquiera nos acercamos a conocer, ni sabemos de dónde viene, ni por qué pasó, ¿no? Sin embargo, digamos, la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Hacia dónde va la mayor parte del tiempo? Para reflexionar, ¿no? Otra frase que decía él: no pierdas más tiempo discutiendo. ¿Cómo debe ser un buen hombre? ¿No? Sé uno directamente, así. La mejor venganza es no parecerse a quien te dañó. Totalmente cierto. Dos frases increíbles, ¿no? No pierdas más tiempo discutiendo. ¿Cómo debe ser un buen hombre? Sé uno. Obviamente, cómo debe ser una buena mujer también, no sé una. Y la otra frase que recién decíamos, que es: la mejor venganza es no parecerse a quien te dañó. Es más, ser bueno y cortés. Es lo mejor que puedes hacer. Ni siquiera es una venganza, es una lección, ¿no? Porque tampoco el sentimiento de venganza es algo que realmente cause algo positivo alguna vez. Un poco una anécdota breve. La vida de Marco Aurelio también tuvo tragedias personales, ¿no? Por supuesto, tuvo 13 hijos, ¿sí? Pero la mayoría murió en la infancia, ¿sí? Vivió epidemias devastadoras en el imperio y pasó muchos años en campaña militar. Sin embargo, en sus escritos nunca aparece el resentimiento, ¿sí? Aparece otra cosa: un esfuerzo constante por mantener serenidad interior. Y eso es lo que hace que sus palabras sigan siendo actuales, ¿no? No escribió desde la comodidad, escribió desde la dificultad. Así que ya llegando a este cierre del emperador y la filosofía, ¿no? Marco Aurelio, digamos, fue emperador de Roma, pero lo que hizo trascender en la historia, lo que lo hizo, digamos, trascender en la historia a él, no fue su poder justamente, fue su búsqueda interior. Mientras gobernaba ejércitos, también intentaba gobernar su mente. Mientras se enfrentaba a guerras, también luchaba contra sus propias debilidades. Y quizás por eso sus palabras siguen vivas hoy, porque recuerdan algo muy simple. No importa cuánto poder tengamos afuera, la verdadera batalla siempre ocurre dentro de nosotros. Hasta aquí este bloque de estoicismo. Espero que les haya gustado. Hoy tuvimos a Marco Aurelio. Acuérdense que tienen ahí tarea para el hogar. Tienen a las meditaciones de Marco Aurelio para investigar, para leer, para degustar, si se quiere. Y nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa. Nos vamos a meter en espacio de tanda, aquí en la noche de la radio. Y cuando volvamos nos vamos a meter con el último bloque, un bloque de tópicos y otras hierbas, ¿sí? Hoy aquí en la noche de la radio, que digamos tienen que ver con el diálogo interior. Justo, fíjate qué conectados que están los temas y cómo de una rama pasamos a la otra. Gente, una pausa y ya volvemos.
Seguimos aquí en la noche de la radio, avanzando en el dojo de mentalidad. Un saludo para mi amigo el Willy La Taza. Para también mi gran amigo Nahuel, que está escuchando de Barcelona. Para Barbie, para Nahuel, que están escuchando desde Arana, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Estás escuchando un tema original hecho especialmente para el dojo de mentalidad. Hoy estuve ahí, saqué del horno algunos temas que van a ser la música original del programa. Veníamos valiéndonos de otras músicas hechas por otros artistas. Así que bueno, estamos estrenando ahí cositas que me ponen muy contento. Y vamos arriba, mi gente, vamos arriba. Un saludo al Nahue ahí que me acaba de mandar ahí una varita mágica. Un saludo también para el ingeniero Carlos Román, compa de trading ahí. Aguante México. Para toda la banda que anda conectada ahí, para Sergio que estaba escuchando desde el taxi o desde su casa, me soplaba ahí que se escuchaba algo, un sonido de fondo ahí, ambiente. Nada, para toda la gente que anda ahí atenta a través del dial o del streaming, sepan que también lo pueden escuchar si se quedaron con la duda de escuchar alguna parte, no llegaron, no tienen ganas, se tuvieron que ir, o tienen algún amigo o amiga que se lo perdió y se lo quieren recomendar, tranquilamente le pueden pasar el nombre de Dojo de Mentalidad en Spotify, lo pueden encontrar, el podcast del programa de radio. También me pueden seguir ahí por Instagram en Dojo de Mentalidad, que ahí ya empecé a subir también el contenido de a poco, y próximamente canal de YouTube, Bueno, gente, vamos con todo, nos vamos a meter ya en la recta final. Y nos vamos a meter con el cuarto bloque. Y aquí estamos entonces con otro lindo tópico de charla. Nos vamos a meter hoy ya para cerrar este programa con en el bloque de tópico y otras yerbas, con un tema candente, con un tema actual, tan actual como el pasado o el futuro. ¿Quién no va a tener algo de diálogo interior, no? El diálogo interior, señoras y señores. La voz invisible que dirige nuestra vida. Y digamos, esta voz que nadie escucha, pero que sí escuchás vos, digamos, tiene algo que es común, digamos, que nos pasa a todos los seres humanos. Es tan simple como eso. Y además prácticamente todo el tiempo, ¿no? Incluso ahora, mientras estás escuchando, o escuchamos o hablamos con alguien, seguramente estemos pensando, se nos ocurran o se nos crucen alguna que otra idea, ¿no? Pero no solo pensamos, digamos, hablamos con nosotros mismos, cosa que por ahí puede ser hasta hay gente que se escandaliza, se ruboriza, ¿no? Cuando ven de repente a alguien hablar solo, pero como en voz alta. ¿No te ha pasado estar en presencia de alguien que de repente habla consigo mismo y le preguntas, che, ¿me dijiste algo? No, estaba hablando conmigo. No era para vos. ¿Viste? Como decís, che, está re loco, ¿viste? Como nos damos el lujo de decir esas cosas, pero yo soy otro tú, vos sos otro yo, sos otro él, sos otro ella. Y si te das cuenta o no te das cuenta, digamos, estás todo el tiempo haciendo una conversación, un monólogo con vos mismo, con vos misma. Entonces, incluso ahora, eso puede llegar a estar sucediendo, ¿no? Tenemos, digamos, un diálogo interior constante, una voz interna,
que comenta, va tirando chascarrillos, muletillas, cositas, frases, apreciaciones, etiquetas, prejuicios, insultos, entonces, digamos, esa voz interna, digamos, que comenta lo que ocurre, lo que va pasando y lo que se imagina, ¿no? Que interpreta lo que pasa también, que evalúa lo que somos. Muchas veces no somos conscientes de esa voz, ¿se entiende? Pero esa voz tiene un poder enorme, ¿sí? Porque en gran medida la calidad de nuestra vida, como decía Marco Aurelio, depende de la calidad de ese diálogo interior, ¿no? De esos pensamientos que tengas. Entonces, acá es donde entramos, digamos, en la idea central, con el meollo de la cuestión. Digamos, una de las grandes intuiciones de la psicología moderna es que, digamos, no reaccionamos directamente a los hechos. Voy de vuelta. Esta idea central que trata, ¿no?, la psicología moderna, esta gran intuición que tuvo, digamos, es que no reaccionamos directamente a los hechos, sino que reaccionamos a la interpretación que hacemos de lo que nos sucede, de esos hechos que suceden, ¿no? Dos personas pueden vivir la misma situación y una puede verlo, ¿no te ha pasado?, como un desastre y otra como una oportunidad o como algo maravilloso, ¿no? El hecho fue exactamente el mismo, ¿no? Lo que vivieron fue la misma situación. Lo que cambia es la conversación interior que cada una de esas dos personas tuvieron. ¿No les ha pasado de ver esa muy gráfica idea explayada, así como bien en dibujitos, ¿no? Dos personas, una enfrentada con la otra, mirando un número que es el número 6. La que está de tu lado, vos ves el 6 y el otro ve un 9, ¿no? Entonces digo, están mirando la misma cosa desde un ángulo diferente y, digamos, tampoco estaría mal decir que es un 9, porque desde donde lo ve parece un 9, es un 9, y tampoco estaría mal decir que es un 6 si desde donde lo ve es un 6. Pero bueno, digamos, no nos perturban las cosas, ¿se entiende? No, nos perturban las opiniones que tenemos sobre las cosas. Es decir, no es el mundo lo que nos afecta directamente. Y esto es algo bastante difícil de, digamos, de ver de manera sencilla, porque claro, es mucho más cómodo señalar afuera, señalar al país, a la situación económica, a la pareja, al que me dejó, al ex, a quien sea, ¿no? Antes de hacernos cargo de que en realidad nosotros no somos quienes nos estamos sintiendo mal, porque nos tomamos las cosas como nos las tomamos y porque tenemos una mala digestión psicológica, una mala digestión emocional, ¿no? Entonces, digo, entender, traer a la conciencia, iluminar esa parte sin sentirnos ofendidas y sentirnos heridos o heridas, es un gran hallazgo, es un gran descubrimiento, ¿sí? No es, digamos, el mundo lo que nos afecta directamente, es la manera en que lo interpretamos. El diálogo, digamos, interno, por ejemplo, en la psicología, o en la psicología moderna, digamos, este tema aparece en muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, en la terapia cognitiva, ¿no?, de Aaron Beck, digamos, uno de los padres de la psicología cognitiva, descubrió que muchas emociones negativas, digamos, están asociadas a pensamientos automáticos. Pensamientos que aparecen sin que los cuestionemos. Surge y ya listo, es automático. No, esto es así. Y ni te cuestionas si es así o no. ¿Se entiende? Muchas veces asumimos una cosa y no necesariamente esa cosa que asumimos o dimos por sentado que era así o nos contamos el cuento de que era así, necesariamente es así. Por ejemplo, no soy suficiente. Todo me sale mal. Seguro va a salir mal. Esos pensamientos se repiten y terminan, digamos, moldeando la manera en que vivimos. Y no necesariamente es así. No soy suficiente. ¿Quién dijo que no sea suficiente? O sea, suficiente es una medida de abundancia increíble. Suficiente es maravilloso. No soy suficiente, ¿en qué sentido? ¿Con respecto a qué? ¿Quién lo dijo? ¿En materia de qué?
¿Hiciste todo lo que estaba a tu alcance? ¿Valoraste todas las cosas que sí tenés, que sí haces bien? No, esta cuestión de que a veces a la pasada no te das cuenta y tenés un diálogo interno malísimo, ¿viste? Te estás haciendo daño y no te das cuenta muchas veces, y estás por eso generando toda una química en el cuerpo y todo un sentimiento, todo, incluso no como el cuento del cricket, llegas a la casa, tocas la puerta y metete el cricket, ¿no? Pasan esas cosas, digamos, muchas veces con nuestro diálogo interno, y realmente terminan moldeando la manera en que vivimos, ¿no? El psicólogo Albert Ellis lo resumía con una fórmula muy clara, digo, no es el evento lo que genera la emoción, es la interpretación del evento, ¿se entiende? Y desde el estoicismo y de muchas corrientes están tratando de diciéndote literal, explícitamente, exactamente lo mismo, ¿no? De diferentes maneras, en diferentes periodos históricos, en diferentes puntos geográficos del mundo. Entonces, para tener en cuenta esta cuestión del diálogo interior, ¿no? Del diálogo interno, fíjate qué importante, ¿no? Incluso una intuición más, mucho más antigua. Lo interesante es que esta idea, digamos, no es nueva, ya aparecía en muchas tradiciones filosóficas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, como bien te decía, en el estoicismo, en el budismo, incluso en tradiciones, digamos, contemplativas de Oriente. Marco Aurelio, que lo tuvimos hace poco, en el bloque anterior, y escribió algo muy simple, ¿no? La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, directo. ¿Se entiende? Si uno lo piensa bien, eso tiene mucho sentido, porque vivimos dentro de nuestra mente la mayoría del tiempo. No quiere decir que seamos solamente nuestras ideas, no quiere decir que seamos solamente nuestra mente, ¿no? Está el observador de todo esto que de repente no tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿no? La esencia propia del ser humano, lo que subyace, ¿no? De lo cual hablan muchas corrientes también de filosofía y sobre todo en Oriente, cosas que surgen a través de la contemplación, ¿no? De esta cuestión de acecharse a uno mismo, de autoobservarse. Krishnamurti habla mucho de esto, Jiddu Krishnamurti, uno de los grandes pensadores del siglo pasado. Yo la verdad que me fascinan, vamos a traer, no traigo sus libros porque, digamos, son libros pesados, o sea, son libros increíbles y toca temas con un nivel de profundidad que es maravilloso, ¿no? Pero para quizás seguirlo a veces puede, aunque él es una persona que habla muy lento y te va llevando en cascada, ¿no? Esta lógica que te va llevando a través de preguntas, es muy, muy increíble. Krishnamurti, por ejemplo, con respecto al observador, digamos, aquí aparece, un pensador muy interesante, ¿no? Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, un filósofo que dedicó gran parte de su vida a estudiar la mente humana, a estudiar la esencia de lo que implica ser humano, ¿no? Krishnamurti decía algo muy provocador. El observador es lo observado. ¿Viste? Como para, ¿qué quiere decir, no? Como para reflexionar. El observador es lo observado. Digamos, con esto quería decir algo muy profundo, ¿no? Muchas veces creemos que estamos observando nuestros pensamientos, pero en realidad somos esos pensamientos, ¿no? Nuestra identidad psicológica está, construida por memoria, ¿no? Condicionamiento y diálogo interno. Por eso Krishnamurti proponía algo radical. Proponía no controlar el pensamiento, sino observarlo, ver cómo aparece, cómo se mueve y cómo condiciona nuestras reacciones. Cuando vemos claramente ese proceso, algo empieza a cambiar, ¿no? Un poco para traer ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana, por ejemplo, imaginemos una situación simple. Una persona recibe una crítica, ¿sí? La crítica es el hecho, pero después aparece el diálogo interior. Seguro piensan que soy incompetente, seguro
que siempre me pasa lo mismo. Esto demuestra que no sirvo para esto, ¿no? Ese diálogo interno genera emociones, genera, por ejemplo, ansiedad, estrés, inseguridad, enojo. Pero otra persona podría tener otro diálogo interno. Interesante crítica podría pensar sobre el mismo hecho, ¿no? Qué interesante crítica. Tal vez puedo mejorar algo, ¿no? Se piensa a raíz de una crítica que recibió. Che, voy a observarlo, voy a observarme, voy a intentar mejorar, voy a investigar este tema, ¿no? La situación externa es la misma. La experiencia interna es completamente, diametralmente diferente, ¿no? Distinta. Cómo la vive la persona A y cómo la vive la persona B. Entonces, digo, queda bastante patente, ¿no? Bastante gráfico, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que dejar un ejercicio aquí para que practiquemos, yo también trato de practicar siempre, digo, un primer ejercicio de escuchar la mente, por ejemplo. Bueno, el primer paso, digamos, para trabajar el diálogo interno, ¿qué es? Escucharlo, ¿no? Identificarlo, ¿verdad? Entonces, durante el día, si tenés, digamos, la oportunidad, digo, de observar las frases que aparecen en la mente, de repente, de ser un testigo, de estar un poco más alerta de lo habitual, ¿no? Ver qué palabras, por ejemplo, usamos con nosotros mismos, qué tipo de diálogo interno tenemos, qué calidad de diálogo interno, me deja tranquilo, no me deja tranquilo, el diálogo interno que tengo conmigo mismo, de repente me pone nervioso, nerviosa, me da ansiedad. ¿Qué tipo de palabras usamos con nosotros mismos? ¿Qué tipo de palabras usamos para con los demás, ¿no? Nuestro foro interno. ¿Qué pensamos, no? Muchas personas descubren algo sorprendente cuando comienzan a escucharse, ¿no? Cuando comienzan a observarse. Digamos, empiezan a comprender incluso que se hablan más de lo que creían a ellas mismas, a sí mismas, ¿no? De que nos hablamos a nosotros mismos más de lo que creemos, ¿no? De una manera que jamás, quizás incluso usarían con otra persona, ¿no? Incluso caemos de una manera muy dura, ¿no? Muy duramente, muy críticamente a veces con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Tenemos una calidad de diálogo, digamos, lo que sostenemos en nuestro campo de oración, en nuestra pensósfera, nuestro diálogo interno deja bastante que desear muchas veces, ¿no? Como para observar, empezar también a incluso no solo observar, sino de repente decirnos cosas buenas también, ¿no? Darnos aliento, darnos un buen impulso, un buen gesto, decirnos palabras amables, ponderar, valorar de manera interna nuestros atributos, nuestras cualidades, nuestros méritos, nuestras buenas acciones también, ¿no? Ponele otro ejercicio, un segundo ejercicio que tiene que ver por ahí con detener esta suerte de mecanicidad, ¿no? El automatismo. Cuando aparece un pensamiento negativo, no reaccionar inmediatamente. Haces una pausa y preguntarnos algo simple, digamos, ¿esto es un hecho o es una interpretación mía? ¿Sí? De vuelta. Sucede algo, aparece un pensamiento negativo, de repente, ¿no? Y en vez de reaccionar y de disparar todo un estado de ánimo y de asumirlo, darlo por sentado, sentirnos mal, hacer una pausa y preguntarse algo bien sencillo, ¿no? ¿Esto es un hecho o es una interpretación mía de esto o del otro? O por ejemplo, ¿esto es un hecho o esta es la única manera o hay otras maneras de poder sentir, de poder pensar o de poder hacer con respecto a este tema? Y muchas veces descubrimos que era solo quizás una interpretación propia y no necesariamente la realidad. Es un muy buen ejercicio, parece simple, lo dijimos en menos de un minuto, pero yo te digo que es potentísimo. ¿Sí? Otro ejercicio, un tercer ejercicio, por ejemplo, podría ser redirigir la atención. Es decir, el diálogo interior se alimenta de la atención, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que es donde pongo el pensamiento se expande.
le doy energía, ¿no? Las ideas crecen. Entonces, esta cuestión de redirigir la atención, ¿no? El diálogo interno que se alimenta de atención, digamos, si lo alimentamos con más pensamiento, evidentemente crece, como crece una semillita cuando la regamos, ¿no? Entonces, o un árbol, una planta. Entonces, si lo observamos, digamos, sin reaccionar, seguramente pierda fuerza. ¿Se entiende ese pensamiento? Entonces, digo, esto es algo que, por ejemplo, el budismo trabaja hace siglos, ¿no? La observación consciente de la mente. Entonces, yo creo que, digamos, son ejercicios que son poderosos, ¿sí? Esto de redirigir la atención, sin reaccionar, observar el diálogo interno, ver dónde estoy poniendo mi atención, ¿sí? Hacer esa pausa, hacerme esta pregunta simple: ¿es una interpretación o es un hecho? Digamos, son ejercicios potentes que te pueden dejar una linda sensación, ¿no? Una linda verdad ante vos misma, ante vos mismo. Y un poco haciendo un puente quizás para un próximo programa, porque tengo ganas de traer un libro. Estoy ahora sobrevolando un libro que se llama La primera y última libertad, de Jiddu Krishnamurti, y es una topadora. El tipo, es impresionante el nivel de reflexión al que te induce, quieras o no, porque aborda desde un lugar y penetra con una sutileza, ¿no? Con un paso tan firme en ciertas direcciones de lo que es ahondar en la reflexión, en el pensamiento, en comprender los procesos internos de la mente, que es impresionante, y realmente se los quiero convidar porque no tiene desperdicio, ¿no? Krishnamurti, realmente. Y un poco, digamos, él llevó una gran investigación acerca de la mente, y la llevó muchísimo más lejos, ¿no? que muchas otras personas. Por eso ha sido uno de los grandes pensadores del siglo XX. Para él, entender el pensamiento era una puerta hacia la libertad interior, sin dudas, ¿no? La libertad justamente de los condicionamientos, ¿no? De estas cadenas, de estas ideas, de estos estados de ánimos que a veces nos mantienen en un estado de rigidez, de sufrimiento, de estrés, ¿no? Que tienen que ver mucho con creencias heredadas, de los patrones automáticos de la mente, y quizás por eso, digamos, en un próximo programa vamos a dedicar un espacio más profundo a uno de sus libros más importantes, La primera y última libertad, que hoy se los nombré. Pero bueno, un poco así más o menos redondeando el tema de hoy, ¿no? El diálogo interno. Creo que nos llevamos bastantes cosas, ¿no? Bastantes conceptos, cual bálsamo, para alivianar la carga mental, para alivianar el malestar, para reforzar el bienestar, para reforzar los hábitos y las prácticas que sí nos van a llevar a otro estado del ser, ¿no? A otro estado de paz y de felicidad. Tal vez la reflexión más simple de hoy sea esta: pasamos, digamos, toda la vida tratando de cambiar el mundo exterior, pero rara vez prestamos atención a la conversación que ocurre dentro de nosotros. Y sin embargo, digamos, esta conversación silenciosa está moldeando cada emoción, cada decisión y cada experiencia de nuestra vida. Tal vez el primer paso hacia una mente más libre, hacia un mundo más libre, hacia un mundo más calmo, más en paz, más equitativo, más tranquilo, más feliz, no sea controlar la cuestión exterior, el diálogo de los demás y lo que sucede fuera, sino más bien sea controlar nuestro diálogo interior, y no solo controlarlo, sino comenzar a observarlo, comenzar a escucharlo y ver qué tipo de loto, ¿no? Qué flor de loto nace en medio de todo ese pantano. Gente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Siempre los preparo con mucha ilusión, con muchas ganas. Siempre estoy ahí pensando qué puedo traer, qué les puedo convidar, de qué manera se los puedo contar, qué puedo mejorar. Y bueno,
hoy no ha sido la excepción. Nos vamos a meter entonces en esta última tanda, digamos. Yo ya me despido desde aquí. Nos vamos a ver el martes que viene, el martes 17, para más Dojo de Mentalidad. Hasta aquí entonces el programa número 16 del Dojo. Acuérdense que estamos en Spotify, así que si quieren buscar ahí a Dojo de Mentalidad en Spotify, es una aplicación gratuita, se puede escuchar tranquilamente. En breve lo tendremos en YouTube. Y los que quieran compartir ahí la data, si ven que a alguien esto le pueda llegar a servir, no duden en pasárselo. Entre todos nos damos una mano y entre todos hacemos este mundo y un mundo más tranquilo, más en paz, más feliz. Que todos los seres sean felices. Gente, los dejo en la tanda de la radio. Mi nombre es Francisco Merano y muchísimas gracias. Nos vemos. Chau.